Nuestro grupo está conformado por Angélica Grijalva, Samantha Abella, Lady Bedoya, Lady Jamaica y quien les habla, Lady Bedoya. El tema a tratar es la intoxicación por alimentos. Entonces, como primera medida, vamos a dar una breve descripción de lo que es la intoxicación alimentaria. Entonces, esta es una manifestación clínica de toxicidad consecuente a la exposición a sustancias tóxicas vehiculizadas por alimentos, bien sea sólidos o líquidos. La intoxicación ocurre tras la ingesta de dichos alimentos que contienen estas sustancias tóxicas. Son infecciones o irritaciones del tracto gastrointestinal causadas por alimentos o bebidas que contienen una bacteria dañina, bien sea parásitos, virus o químicos. Bueno, las intoxicaciones por alimento pueden... De la clasificación tenemos los tóxicos naturales, que son las sustancias propias del alimento, es decir, por ejemplo, las frutas y las verduras que traen consigo una sustancia tóxica. La miel de abejas también trae un tóxico que puede contaminar a los seres humanos. Existen también los tóxicos intencionales, que son sustancias ajenas al alimento, pero son agregadas en cantidades específicas con el fin de ayudar a la conservación de los alimentos, es decir, los aditivos que se usan para conservar, para poner el color, para potencializar el sabor de los alimentos. Entonces, si va en la medida exacta, son tóxicos, pero no alcanza a producir tanto daño en el ser humano. Existen también los tóxicos accidentales, que representan por lo general el mayor riesgo para la salud. No se conoce la cantidad exacta, simplemente se pueden contraer, por ejemplo, en la manipulación, cuando se hace la cocción del alimento, en el proceso de elaboración. Se pueden adicionar metales o plaguicidas. No sé. Las contaminaciones por alimentos vienen después de una manipulación, de una incorrecta manipulación, de una incorrecta preparación, de una incorrecta conservación de los alimentos, o bien sea que el alimento en sí trae sustancia tóxica. Bueno, la vigilancia y el control de los alimentos para asegurar que no producirán intoxicaciones alimentarias se denomina bromatología. Esta es una ciencia que estudia los alimentos, la producción, la manipulación, la conservación, la elaboración y distribución de dichos alimentos. Esta bromatología se divide en dos grandes categorías, que es la antropobromatología, que es la correspondiente a estudiar los alimentos destinados al consumo del ser humano, y por el otro lado está la zoobromatología, que es el estudio de los alimentos dirigidos a especies animales, o sea, animales que consumen esta clase de alimentos. Bueno, existen características generales de los productos intoxicantes, fuentes principales constitutivas de elementos tóxicos. Dentro de esta clasificación tenemos los tóxicos naturales, que son las sustancias que vienen... La sustancia tóxica son los nitratos, que provienen del agua que se utiliza para irrigar las verduras, y los fertilizantes en los cultivos, particularmente el estiércol. Entre los vegetales que contienen nitratos están la lechuga, la remolacha, la zanahoria, la espinaca, perejil, repollo, rábanos, apio y col, es decir, que estos vegetales contienen grandes cantidades de nitrato. Por último, encontramos la cumarina. Está altamente vinculada con daños al hígado, y esta cumarina, esta sustancia, se encuentra especialmente en la canela. Continuando con la exposición, me corresponde intoxicación por alimentos. Esta produce por la mala conservación de estos alimentos, producen una enfermedad llamada botulismo, la cual entra a través del organismo.
Sus causas suelen ser por contaminación con mayor frecuencia, con verduras, enlatados, carnes, las cuales producen esta enfermedad. Síntomas de la intoxicación por alimentos enlatados. Estos síntomas alimentarios comúnmente duran entre 2 a 6 horas después de ingerir algún alimento, dependiendo la causa de intoxicación alimentaria. Los posibles síntomas pueden ser cólicos abdominales, diarrea, fiebre, náuseas, vómito, debilidad, síntomas nerviosos, que es el mismo botulismo, y la deshidratación. Buenos días, continuando con nuestro tema, intoxicaciones por alimentos, les voy a hablar de las condiciones para aumentar los agentes tóxicos. Primero que todo, les voy a dar el significado o la definición de agente tóxico. Es una sustancia xenobiótica que es capaz de producir anormalidad fisiológica o anatómica a corto plazo. Esta toxicidad puede ser aguda o subaguda, y la cual se atenúa por una simple fortificación o suplementación del alimento que se esté ingiriendo. Dentro de las condiciones que aumentan estos agentes tenemos, primero, una condición que puede incrementar el efecto tóxico de un determinado agente xenobiótico, es decir, el aumento de individuos hipersensibles se incrementa, ya que tiene un incremento de su respuesta inmunológica. Cuando una persona es sensible con ciertos alimentos de componentes naturales, en especial de origen proteico, que lo ingiere en cantidades normales, puede producir un efecto dañino a estos pacientes sensibles, quienes, puesto que tienen incrementado su respuesta inmunológica, por eso se presenta un efecto dañino. La segunda condición que tenemos son los errores congénitos del metabolismo, que a veces se puede confundir con una alergia alimentaria verdadera. Como ejemplo de esto tenemos la ingesta de leche en personas que tienen intolerancia a la lactosa. Este es un claro ejemplo de los errores congénitos del metabolismo. Una tercera condición es una alimentación deficiente en proteínas con una ingesta de productos con inhibidores de la tripsina. Es decir, como ejemplo de estos productos tenemos productos de soya que son mal procesados. Entonces, al ser mal procesados, inhiben la tripsina y al consumirla, pues es una alimentación que está deficiente en proteínas. Como cuarta condición tenemos el consumo exagerado de hortalizas de género Brassica. El alto consumo o la alta ingesta de esta hortaliza eleva sustancialmente la incidencia de hipertrofia de la glándula tiroidea. Dentro de las hortalizas encontramos el brócoli, el col y el coliflor. Si dentro de nuestra alimentación tenemos mucho consumo de estas hortalizas, nos va a ayudar sustancialmente a llevarlos a que no tengamos una incidencia de hipertrofia de la glándula tiroides. Como quinta condición tenemos el alto consumo de semillas del género Latirus. Ellas tienen presentes aminoácidos latirógenicos con carácter neurotóxico.
cuando se consumen por un periodo prolongado y en altas concentraciones, puede llegar a producir problemas severos del sistema nervioso central, también llamado como neurolativismo. Entonces hay que tener presente, dentro del género, de las semillas del género Latirus, encontramos más o menos 70 especies diferentes. La sexta condición es en personas con deficiencias de la enzima glucosa 6-fosfato y el alto consumo de habas, el consumo de la harina o del polen que emite el consumo de la haba, puede llevar a producir favismo o que es la misma anemia hemolítica. Y principalmente produce el favismo cuando se consumen frescas. Los síntomas que produce son dolor de cabeza, fiebre hasta 39 grados centígrados, trastornos gastrointestinales, hematuria, que es sangre en la orina, hemoglobinaria y anuria. Puede llegar a una anuria, que ya es una infección fuerte en el riñón. Como séptima condición tenemos cuando los alimentos están expuestos o se encuentran en condiciones ambientales determinadas, son más propensos a la multiplicación de microorganismos. Estos microorganismos que se multiplican, encontramos bacterias como la salmonella, la shigella, la Escherichia coli, Clostridium, el estafilococo, la listeria, etc. Y también puede producir algunos hongos. Como octava condición tenemos los agentes ambientales. Puede producir una contaminación con elementos como el mercurio, el azufre, el cadmio o sustancias orgánicas, entre otras. Como novena condición tenemos los agentes aditivos. Estos aditivos son los que se le añaden a los alimentos para que favorezcan su aspecto y su conservación. Estos aditivos que se le agregan a estos alimentos están supervisados o rigen bajo la legislación alimentaria. Tienen que tener una concentración que ellos determinan para que no vaya a producir una toxicidad en los alimentos. Bueno, pues eso es básicamente pues las condiciones generales, puesto que hay más, pero pues igual es un tema muy largo. Pues saqué como los más básicos, los más importantes, y continuamos pues con mi compañera María Angélica Grijalva. Muchas gracias. Continuando con nuestra exposición de intoxicación alimentaria, pues se puede decir que no solo afecta a una persona, sino a un grupo de personas cuando ingieren el mismo alimento. Es muy común al consumir alimentos al aire libre, cafeterías de escuelas, grandes restaurantes, grandes reuniones sociales o restaurantes. Las causas que tienen la intoxicación alimentaria, pues la carne de res o de aves que puede entrar en contacto con las bacterias normales de los intestinos de un animal que se está procesando. El agua que se utiliza durante el cultivo o embarque puede contener estiércol o desechos humanos. Cualquier alimento preparado por alguien que no se ha lavado adecuadamente las manos, productos lácteos o alimentos que contengan mayonesa. Cuando nos dice que contengan mayonesa, pues es que no han permanecido el tiempo necesario en la refrigeración. Alimentos congelados o refrigerados que no se guarden a la temperatura adecuada o que no se recalientan a la temperatura moderada.
frutas y verduras que no se hayan lavado bien, carnes o huevos mal cocidos, agua proveniente de un pozo o arroyo o agua de una ciudad o pueblo que no haya sido tratada. ¿Qué causa intoxicaciones por alimentos? Tenemos las bacterias, están presentes en los alimentos al momento de que estos se compran. Las comidas crudas que incluyen carne, aves, pescados, mariscos, huevos, leche no pasteurizada, productos lácteos y productos frescos con frecuencia contienen bacterias que causan intoxicación por alimentos. Pueden ser peligrosos para su ingesta en cualquier momento durante el cultivo, la cosecha o la matanza, el procesamiento, el almacenamiento y el envío. Tipos de bacterias. Tenemos la salmonela, la shigella, Escherichia coli, Listeria monocytogenes, Clostridium botulinum. Los virus están presentes en las deposiciones o vómitos de las personas infectadas. Las personas infectadas con un virus pueden contaminar los alimentos y las bebidas, en especial si no se lavan bien las manos después de ir al baño. Los parásitos está como el Cryptosporidium parvum y la Giardia intestinalis. Son parásitos que se contagian por medio del agua contaminada con las deposiciones de personas o animales infectados. La Trichinella spiralis, las personas se pueden infectar con este parásito al consumir animales de caza, cerdo crudo o mal cocido. En los químicos, los pescados o mariscos que puedan alimentarse de algas que producen toxinas, lo cual causa altas concentraciones de toxinas en el cuerpo, algunos tipos de pescados, incluido el atún y el dorado. La intoxicación alimentaria por pescados, hay dos tipos: la ciguatera, que presentan calambres abdominales, náuseas, vómitos y diarrea. La escombroides incluye rubor en la cara, náuseas, vómitos, urticaria y dolor abdominal. Este se puede tratar usando un antihistamínico. La intoxicación por mariscos puede haber de varios tipos. Tenemos la intoxicación paralítica, que es un entumecimiento u hormigueo en la boca, una sensación que se produce al extender los brazos y las piernas, mareos, dolor de cabeza y en algunos casos los brazos y las piernas pueden llegar a paralizarse temporalmente. Intoxicación neurotóxica, después de comer almejas o mejillones aparecen náuseas, vómitos y diarreas. Intoxicación amnésica, comienza con náuseas, vómitos y diarreas. Después aparece una pérdida de la memoria por un periodo corto, al igual que otros síntomas neurálgicos menos frecuentes. Gracias. Intoxicaciones. La intoxicación alimentaria generalmente se resuelve por sí misma en pocos días. En la mayoría de los casos, el descanso y bastante líquido es el mejor tratamiento para las intoxicaciones alimentarias. Dentro de los tratamientos existen toma de bastante líquido, consumir alimentos blandos y líquidos sin grasas. Se debe comer en pequeñas cantidades y alimentos como tostadas, galletas, arroz. Evitar las bebidas con cafeína, evitar las bebidas azucaradas y las bebidas alcohólicas. Si son bebés y se están amamantando, se deben continuar con la lactancia materna. ¿Qué líquidos podemos tomar? En la mayoría de los casos existe una severa pérdida de sales y electrolitos con el vómito y la diarrea. Como es necesario reponer estos líquidos y la sola ingesta de agua no es suficiente, el tratamiento de la diarrea continua y vómito se recomienda solución de sal de rehidratación oral. En estos casos conocemos el Pedialite, que contenga electrolitos, o los sobrecitos de sales de rehidratación que están disponibles en paquetes de sal secos, los cuales se preparan en 1 litro de agua potable. Estas soluciones se deben consumir continuamente luego de cada deposición o episodio de vómito por un periodo no más de 24 horas. Después de este tiempo se debe desechar el contenido de estos. Medicamentos. En la mayoría de los casos no es necesario, solo cuando hay síntomas como fiebre, dolor de cabeza y náuseas. Es necesario por parte del médico que estos medicamentos sean formulados. De igual manera ocurre con los antibióticos. En la mayoría de los casos tampoco es necesario. Solo si llegan a haber infecciones parasitarias se dará antibiótico. Por otro lado, hay medicamentos para detener la diarrea,
pero eso no es recomendable ya que pueden ocasionar más daño que bien.